En la sección de apuntes ya tenemos los 3 primeros capítulos. El primer capítulo, que es basado en los artículos que nosotros estuvimos comentando en la sesión anterior, el primero de ellos sobre videojuegos y su proyección, el segundo sobre la realidad virtual. Les dejé también las estadísticas de los videojuegos a lo largo del año 2020 y unas ligas de interés con algunos videos que no alcanzamos a ver todo en clase por el tiempo, pero que yo les dejo esta recomendación. Lo único que sí vimos fue la historia de los videojuegos en sus 3 partes, que aquí les dejé las ligas. Estas otras 4 ligas no lo vimos, pero considero yo que puede servir para reforzar lo visto en este primer capítulo, que es un capítulo de introducción o histórico-teórico, ¿no? Y que no vale la pena ahondar más en ello. Con una clase creo que es más que suficiente para que nos dediquemos nosotros ya a cuestiones prácticas. El segundo capítulo, tenemos que ver nosotros tanto líneas como circunferencia, nos marca el temario. Sin embargo, yo voy a ver línea desde 2 puntos de vista. El primero de ellos, el algoritmo de la línea de Bresenham. Viene la metodología para pendientes de línea recta menores a la unidad. Viene, les digo, la metodología, un ejemplo con el desglose paso a paso. Esto lo vamos a hacer nosotros sin ver los apuntes para llegar exactamente a lo mismo. Un segundo ejercicio porque cambia, obviamente, cuando la pendiente es menor a la unidad y mayor a la unidad. Cuando es mayor a la unidad se intercambia y por x y x por y, que es lo que tenemos aquí y lo vamos a ver en un momento más. El intercambio de x por y, los parámetros de decisión, el establecimiento de los puntos hasta la graficación de la línea recta. Estos algoritmos se utilizaban con anterioridad también por la limitación en memoria y porque los píxeles se dibujaban con valores enteros, es decir, se dibujaba el píxel de coordenada 5,10, el píxel 5,11 y así sucesivamente. Y hoy en día podemos utilizar también ecuaciones como la vectorial de la línea recta y nos permite únicamente con la parametrización trazar la línea recta por completo sin necesidad de estarnos fijando en dar valores enteros a la línea recta y a el resto de los elementos geométricos. Vamos a ver línea recta. Vamos a ver circunferencia. Bueno, primero la determinación de qué es una ecuación vectorial de una curva y después ya cónicas, circunferencia, elipse, hipérbola. Y vamos a ver el caso especial de la parábola, cómo poder parametrizarlo sin hacer uso de funciones trigonométricas. Todo el resto va a ser uso de funciones trigonométricas, la parábola no forzosamente, aunque también puede serlo. Y este segundo capítulo ya lo tienen ustedes también disponible, es en el que vamos a trabajar. Y nada más ver que esté activa la liga del capítulo número 3, que a lo mejor lo amplío un poquito más con algún ejercicio. Viene todo el sustento teórico de las transformaciones bidimensionales, principalmente traslación, rotación, escala. Y ya tienen estos 3 capítulos ustedes aquí en Classroom para que vayan trabajando con los mismos. Ahora nos vamos a basar en este segundo capítulo y vamos a comenzar con el estudio de líneas. Lo primerito que vamos a ver es este algoritmo de Bresenham. Surgió, dense una idea, en 1965. Del 65 a la fecha son 56 años, si no me falla el cálculo matemático. O sea, ya tiene un ratote este algoritmo. Sin embargo, pues se sigue estudiando como parte de cómputo gráfico, pero lo voy a acotar lo más que se pueda. Los 56 años que me está diciendo aquí ya su compañero Jesús en el chat. Gracias. Les digo, lo vamos a ver de manera muy puntual, pues para no estar dibujando todo el semestre nada más líneas y de líneas a lo mejor un rectángulo, un cuadrado, un polígono irregular y después recortarlo. Mejor nos vamos a ir directo a Unity y esto nos va a permitir a nosotros emplear el motor gráfico y el motor físico que tiene Unity integrado, entre muchas otras cosas, para poder hacer aplicaciones ya más potentes. Así que este algoritmo convierte mediante el rastreo las líneas utilizando solo cálculos incrementales, sale incremento de valores, con valores enteros que se puedan adaptar para desplegarse también hacia las curvas. El algoritmo busca cuál de los 2 píxeles, es decir, de un píxel dado, vamos a suponer que la línea recta sea un elemento geométrico infinito que pase por ciertos puntos y voy a tener un par de píxeles que se encuentran alrededor de la línea recta. Esto se discretiza, no es un valor continuo como matemáticamente ocurre, así que el píxel que se encuentre más cerca de ese trazado ideal de la línea recta o matemático será el píxel que se dibuje a través de estos incrementos enteros. El método consiste en los siguientes pasos para una pendiente menor a la unidad.
capturar los dos extremos de la línea y se almacena el extremo izquierdo en las componentes x0 y y0. Es decir, por ejemplo, para el ejercicio que estoy proponiendo, pues el punto 4,6 sería el que se almacenaría en memoria y a partir de ahí comenzaríamos. ¿Por qué sé que el 4,6 y no el 12,12? Porque es el que dice se encuentra más hacia la izquierda, por lo tanto con valores menores de x. Pues 4 es menor que 12, comienzo con el punto 4,6 guardándolo. Es decir, ese no entra al cálculo del algoritmo, únicamente se guarda en memoria y después se dibuja directamente. Y después se van a calcular las siguientes constantes, ya en el tercer punto. Delta Y. Delta Y no es otra cosa más que el incremento de Y, es decir, 12 menos 6, un incremento de 6 unidades. Delta X, para el ejercicio de abajo, 12 menos 4, 8 unidades. 2 veces delta Y, pues multiplicar por 2 al valor previamente obtenido. 2 delta Y menos 2 delta X, lo mismo. Hacer los cálculos correspondientes. Se obtiene el valor inicial para el parámetro de decisión. A este valor P se le llama parámetro de decisión, que nos permite decidir cuál píxel dibujar, si el superior o el inferior que se encuentra más cerca de la línea ideal o matemáticamente trazada. Y el parámetro inicial se calcula como 2 veces delta Y menos delta X para las pendientes menores a la unidad. Ahora, para cada valor de X en la iteración, es decir, para cada posición en X, partimos de 4, luego aumentamos a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta llegar a 12 a lo largo de la línea, iniciando en K subíndice 0, es decir, el primer valor de X subíndice 0, que es el del punto que ya dibujamos, se efectúa la siguiente prueba. Si el parámetro de decisión es negativo, el siguiente punto que se debe trazar es del valor que se tenga en X, aumentar en 1 siempre. Así que si partimos de 4, se le suma 1 y ahora llegamos a 5. Y el valor de Y permanece constante puesto que el parámetro de decisión es negativo. El valor de Y sigue siendo exactamente el mismo que se tenía para X. Si partimos de XK, YK, dense cuenta que aquí es el mismo parámetro, YK. Pero cuando y además de ello, tenemos que calcular de nueva cuenta el parámetro de decisión. El siguiente parámetro de decisión será el parámetro actual más 2 veces delta Y. Si el parámetro actual es positivo o cero, entonces el siguiente punto en trazarse sería aumentar en 1 en X y aumentar en 1 Y. Así que si es positivo, el siguiente punto sería 5,7. Sumo 1 tanto X como Y. Si es negativo, sería 5,6, se suma 1 a X siempre y Y permanecería constante. Y quiero hacer hincapié en esto, en X siempre se va a sumar 1 cuando la pendiente es menor a la unidad, siempre voy a estar sumando 1 en X. El que puede sumarse 1 o permanecer constante es el valor de Y, dependiendo este valor del parámetro de decisión, si es positivo o negativo. Bueno, y además de ello, entonces, cuando es positivo el parámetro de decisión, además de sumar 1 en X y en Y, lo que voy a hacer yo es calcular el siguiente parámetro de decisión como el parámetro actual más 2 veces delta Y menos 2 veces delta X. Cambia esta regla respecto de esta que estamos analizando cuando es negativo o positivo. ¿Sale? Y creo yo que pues es todo lo que tendríamos que ver de forma teórica para entrar ya con el estudio práctico de este ejercicio. ¿Hasta aquí alguna duda? Si no, espero salgan las dudas con... A ver, Jesús, abriste micrófono. Sí, Con el ejercicio ¿qué como pasa tal. cuando la pendiente es positiva? Esta es positiva, no hacernos bolas. Es menor a la unidad, por ejemplo, si la Ah, ok, ok, pendiente sí, sí, es sí, perdón. como aquí 3/4. Sigue siendo positiva, pero es muy buena tu pregunta. ¿Qué pasa si la pendiente es negativa? Es decir, no ubicamos nosotros la línea recta, y aquí voy a aprovechar para dibujar, esto es de la clase anterior. Es muy buena tu pregunta. Aquí lo que vamos a hacer nosotros es el caso que tú propones, es una pendiente de este tipo, una pendiente negativa. Ver, ahí está. ¿Sale? Donde se tienen los puntos extremos A y B de la línea recta, pero la pendiente es negativa porque el incremento en X es negativo, el incremento en Y es positivo. Voy a dibujar nada más rápido para poder comparar. Una pendiente
Estamos. Una pendiente positiva y menor a la unidad, que es el caso de análisis ahorita. Y aquí lo que tenemos entonces serían los puntos A y B. Lo que hacemos nosotros es guardar en memoria de izquierda a derecha. Aquí pasa exactamente lo mismo. No hay ningún problema, nada más hay que ver si esta pendiente negativa es menor a -1 o se encuentra entre 0 y -1, es decir, menor a la unidad en valor absoluto o mayor a la unidad en valor absoluto. Esta, que es la que tenemos nosotros aquí de manera aproximada, la pendiente es menor a la unidad, pero también sello es mayor a 0, es decir, es un elemento positivo, pero fraccionario menor a la unidad. Y este es el caso de estudio que vamos a estar trabajando nosotros ahorita, ¿sale? De acuerdo, profe, gracias. Gracias a ti. Y vamos a abrir una hoja de Excel, que es lo que se me hace más sencillo, para dibujar en la parte izquierda nuestra línea recta. Vamos a ver cuántos píxeles son aproximadamente cada una de las celdas. Me está fallando un poquito el mouse. Bueno, lo voy a hacer de manera aproximada, para no estarme tardando tanto en ver cuánto mide el píxel, simplemente la celda. Perdón, lo voy a hacer de 24, 24 por 24. Aquí vamos a estar dibujando nuestra línea recta. Y de este lado, lo único que necesito, y lo voy a tomar de las notas, van a ser esta tabla para poder tener a la mano las fórmulas del parámetro de decisión y al mismo tiempo los valores que tengo que calcular de manera inicial. Así que denme chance nada más de copiar rápido este valor, que lo tengo aquí en las notas editables. Vamos en el capítulo 2. Saco de pantalla y ahora sí, voy a copiar la tablita para tenerla como referencia aquí. Sale, perfecto. Así que voy a hacer esto un poquito más grande para que todo el mundo lo vea, porque si no, nada más lo voy a ver yo y ustedes van a estar con muchos problemas para leerlo. No importa que los 3 primeros renglones me queden más grandes, graficamos en la parte de abajo. El chiste es que ustedes lo lean. Creo que ahí se alcanza a ver bien, ¿verdad? Así que aquí viene la síntesis de el procedimiento. Si el parámetro de decisión es negativo, entonces permanece constante y. Recuerden que siempre se le va a sumar 1 a x y ya aquí permanece constante. Si es positivo o 0, se le suma 1 a y. Y el parámetro de decisión siguiente sería el parámetro actual más 2 veces delta y para parámetro negativo, y cuando es positivo o 0, el parámetro actual más 2 veces delta y menos 2 veces delta x. ¿Sale? Así que lo que requerimos nosotros en primera instancia, pues es copiar el ejercicio, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo comenzamos? Así que vamos a copiar esto. Calcular los píxeles que forman parte del segmento de recta delimitado por los puntos 4,6 y 12,12. Vamos a hacer una tablita. Esta tabla va a tener la iteración, lo voy a separar un renglón más. La iteración actual, recuerden que partimos de 0. Decimos que el parámetro de decisión inicial es P subíndice 0, es decir, con K igual con 0. Y de ahí nos vamos a ir hasta, en este caso son 7 los valores. Se descarta, recuerden, el primer punto, el 4,6. Así que van a ser 7 el resto de los valores hasta llegar a 12,12. Requiero yo el parámetro de decisión, el cálculo del mismo. Aquí vamos a poner el valor numérico y aquí vamos a poner el punto de coordenadas x, y. Sin embargo, para ligarlo con la nomenclatura que se tiene aquí, bueno, lo dejo así como x, y, para no empezar a complicar ahorita más. Así que vamos a marcar ahorita nada más los bordes de la tabla para hacerlo más evidente. Voy a centrar los valores. Estamos listos para comenzar. Me dice el algoritmo que yo requiero algunos valores
previamente. Es decir, requiero los valores de delta y y delta x que me sirven para calcular la pendiente. Y eso es algo que vimos desde el bachillerato. Así que voy a calcular delta x y delta y. Delta x es la resta de y menos x, 12 menos 4, 8. Delta y, la resta de 12 menos 6, que es 6. Y por lo tanto el establecimiento de la pendiente, que es delta y entre delta x. Y que esto va a ser igual, en este caso, a 6 octavos. Pero si simplificamos 6 octavos, verificamos que ambos tienen mitad. ¿Y el resultado es cuánto? 3/4. 3 cuartos, perfecto. Muchas gracias. Así que con esto tenemos ya nuestra pendiente, el valor de delta y y delta x. Aquí los tenemos. Ahí estamos ya. Lo voy a poner en negritas para que se alcance a ver un poco más. Anda fallando mi mouse. Mil disculpas. Ahí tenemos ya estos tres valores. Pero además de ello, requerimos nosotros el valor del parámetro inicial. Así que lo vamos a calcular, es aquí en la parte inferior. Y ya hacia el final voy a escribir estas deltas con letras griegas para que quede con el triangulito y no con la D. Ahorita entender que esto es delta, ¿sale? Así que P0, el parámetro de decisión inicial, es 2 veces delta Y menos delta X. Y esto va a ser igual a 2 veces delta Y, 2 por 6, 12, menos delta X, menos 8, 12 menos 8, 4. Así que ya tenemos el primer parámetro de decisión. Esto lo voy a colocar en otra tinta para que sea más evidente. Por ahí. Y en negritas. Así que ya tenemos nuestro primer parámetro. Este valor de P subíndice 0, que es el parámetro de decisión inicial, ya lo calculamos. Es 4. Ahora, voy a calcular el resto de los elementos que me va a servir a mí para realizar cada una de las iteraciones y tienen que ver con estas reglas que se utilizan para el parámetro siguiente. Voy a calcular 2 veces delta y 2 veces delta y menos 2 veces delta x y lo voy a poner de una vez aquí abajo. 2 veces delta y puede ser la multiplicación de 2 por 6 y esto va a ser 12. Y finalmente, 2 veces delta y menos 2 veces delta x. 2 veces delta y menos 2 veces delta x. Y esto va a ser igual a 2 por 6, 12, menos 2 por 8, 16, 12 menos 16, menos 4. Y es lo que vamos a escribir aquí. Estas igual las voy a colocar en verde. Si alcanzan a ver bien todos los colores, letras, etcétera. Si no, ustedes díganme, lo voy haciendo más grande. Sí se ve, profe. Perfecto. Pues ya tenemos todos los elementos. Tenemos el cuadro que nos va a servir para ir haciendo las decisiones y tenemos ya los valores de delta y, delta x, la pendiente y el parámetro inicial que ya colocamos en la tabla y estos que nos van a servir para la elección de el siguiente parámetro de decisión. Bueno, comenzamos con la primera iteración. ¿Cómo observamos que P0 es positivo, 4 es positivo, 4 es mayor que 0? Pues entonces vamos nosotros a nuestra tablita. Positivo. Me dice que para ser positivo se le suma 1 a X y 1 a Y. Así que coloco mi punto. Mi punto va a ser, y recordar, partimos de 4,6, pues sumo 1 en X y 1 en Y. Va a ser 5,7. Porque el parámetro fue positivo. Así que sumo 1 a X y 1 a Y. Y recuerden que el primer punto nos involucra en la iteración o en el algoritmo. Ahora, ¿cómo calcular el siguiente parámetro de decisión? Como fue positivo, el siguiente parámetro de decisión va a ser P subíndice 1, que lo vamos a colocar aquí en este renglón, ¿verdad? Es P subíndice K. Cuando K vale 1, pues lo vamos a colocar aquí. Y este valor lo vamos a calcular como el actual, que es P0, 4, más 2 veces delta Y menos 2 veces delta X, que ese ya lo tenemos aquí, menos 4. Así que P1 va a ser igual a el actual, P0, 4, más 2 veces delta Y menos 2 veces delta X, menos 4. Y esto es igual a 0. Como es positivo o neutro
el valor del parámetro, vuelvo a incrementar en 1 en X y en 1 en Y. Así que en lugar de tener 5, 7, ahora tendré 6, 8. Y como sigue siendo positivo, utilizo esta misma regla para poder obtener el parámetro de decisión P subíndice 2. Así que P subíndice 2 va a ser igual a P subíndice 1, estoy todavía en esta iteración, P subíndice 1, su valor es 0, más 2 veces delta Y menos 2 veces delta X, que es menos 4. Y eso es menos 4. Así que este valor fue negativo. Lo voy a poner en otro color, un color naranja. Al ser negativo, entonces yo utilizo la primera regla de correspondencia. Y el punto permanece constante en Y. Aumenta en X, pero Y permanece constante. Aumento X, en lugar de ser 6 es 7. Y permanece constante, 8. Ahora, el siguiente parámetro de decisión, P subíndice 3, va a ser calculado de esta forma, puesto que el parámetro 2 fue negativo. Al ser negativo, entonces se convierte en el parámetro actual, P subíndice 2, menos 4, más 2 veces delta Y, más 2 veces delta Y que tengo aquí, que es 12. Aquí lo tenemos en la parte de arriba. Así que el resultado va a ser menos 4, que es P subíndice 2, más 2 veces delta Y, que es 12. Y esto me da 12 menos 4, que es 8. Al ser positivo el parámetro de decisión, entonces aumento X y Y. Así que esto se convierte en 8,9. Continuamos con P subíndice 4. Va a ser el parámetro 3, cuyo valor es 8, más 2 veces delta Y menos 2 veces delta X, que sería menos 4. 8 menos 4 y es igual a 4. ¿Sale? Así que al ser positivo, aumento X y aumento Y. Esto me da 9,10. Y continuamos. Otra vez, el parámetro 5 va a ser igual a, sigue siendo positivo, es decir, 4 el valor utilizado en esta iteración, más 2 veces delta Y menos 2 veces delta X. ¿Están de acuerdo? Que va a ser 0. 4 menos 4, pues lo voy a escribir otra vez. 4 menos 4, que ese es el valor de 2 delta Y menos 2 delta X, y esto me da 0. Ahora, analicemos que a partir de este punto va a existir una periodicidad porque estábamos en un valor 0, que es el mismo que tenemos aquí, después menos 4, 8, 4 y 0 otra vez. Entonces es lógico que se comporte la línea recta de nueva forma, menos 4, 8, 4, 0 y así hasta infinito. Como bueno, es un segmento de recta, pues terminaríamos con 8, 4, 0, menos 4, 8 y hasta ahí le pararíamos. Vamos a calcularlo de todas maneras. Bueno, como el valor es 0, aumentamos en 1 tanto X como en Y y esto se convierte en 10,11. El parámetro de decisión 6 va a ser igual al parámetro de decisión 2, 0 menos 4, que es menos 4. Ese cálculo ya lo hicimos, así que únicamente lo voy a colocar ya como valor negativo. El cálculo lo habíamos hecho ya con anterioridad. Y permanecerá constante Y, aumenta X. Así que esto es 11,11. Y finalmente, el parámetro de decisión 7, como es negativo, hacemos esta regla de correspondencia. 2 veces delta Y vale 12. 12 menos 4 es 8. P7 es 8. Como ya habíamos previsto con anterioridad, viene un periodo en la línea recta, en sus píxeles, y aumentamos X y Y. Así que esto sería 12,12. Y listo, llegamos al punto final. Si todo es correcto, debemos llegar al punto final, al punto B. Ahora, pues lo único que faltaría por hacer es que nosotros dibujemos estos valores de la línea recta, para lo cual voy a bosquejar aquí. Los píxeles de 4 a 12 en X, vamos a suponer que este sea el eje de las X, y en Y voy a hacer exactamente lo mismo, pero parto de 6 hasta 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y estos son los valores de Y. Es como si tuviéramos nuestro sistema cartesiano bidimensional XY, pero estamos dibujando nada más esta sección. Lo único que hay que hacer es
del punto de partida, que es el punto 4,6. Profe, Sí, te escucho. ¿cómo determinar hacer 8 cálculos, por ejemplo, del 0 al 7? Perdón, Eric, ¿te puedes pegar un poquito más al micrófono e intentarlo nuevamente? Se cortó. Sí, profe. ¿Cómo supo que iba a hacer 8 cálculos del 0 al 7 en la tabla? Ah, ¿Por el este DX? primer punto se descarta, ¿sale? El 4. Entonces Ajá. empezamos x igual con 5 y como x siempre va a aumentar de 1 en 1, eso nos dice el algoritmo cuando la pendiente es menor a la unidad, x siempre aumenta en 1. Entonces tú nada más tienes valores de x desde 5 hasta 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lo que hice fue restar 12 menos 4, 8, y eso restarle un valor porque el punto 4 no lo estoy considerando, 7, entonces va desde 0 hasta 7. Ahora, si tú de inicio no lo puedes determinar, pues inicia con 0, empieza con tus cálculos y paras la iteración hasta que llegues al punto final, en este caso 12,12. Ok, profe, gracias. Ok, sale, gracias a ti. Cualquier duda, me dicen por favor. Así que partimos del primer punto, 4,6, x, y, 4,6, y después vamos haciendo el vaciado nada más de lo que nos dice la tabla. Vámonos hacia 5,7. Perdón, el mouse me está fallando. Después 6,8, 7,8, así que 7 y y permanece constante, 7,8. Después 8,9, otra vez. 9,10, aumentamos x y y. Después 10,11, aumentamos x y también y. Después 11,11 y finalmente 12,12. Y así es como bosquejamos nuestra línea recta. Observen que tiene 2 píxeles corridos a 45 grados, uno en X, uno en Y. Después 2 píxeles que permanecen constantes. Después 2 píxeles otra vez unitarios, por decirlo así, a 45 grados y otra vez 2 píxeles constantes. ¿Cuál sería la lógica aquí? Pues otra vez 2 píxeles a 45, 2 píxeles constantes y así podemos dibujar nuestra línea recta con esta pendiente. Obviamente es un segmento que está acotado entre estos puntos y hasta aquí paramos el algoritmo de Bressenham. ¿Dudas? No, profe, todo bien. No, profe. Gracias. Muchísimas gracias. Si les parece, voy a clonar esta hoja. Aquí vamos a poner pendiente. No sé si se valgan aquí los signos mayor que y menor que. A ver, vamos a ver si me deja. Nunca lo he intentado. Pendiente menor a la unidad, ¿sí? Y aquí para pendiente mayor a la unidad. Listo. Así que ahora el segundo ejercicio que haremos es cuando la pendiente sea mayor a la unidad, va a venir una inversión en X y Y. Siempre lleva a aumentar constante de un píxel en un píxel y lo que vamos a calcular con los parámetros de decisión es si aumentar X o no. Eso es lo que se hace con las pendientes mayores a la unidad. ¿Sale? Bueno, vamos a borrar esta parte de aquí, a ir borrando lo que no necesitemos. Vamos a dejar sin relleno esto. Y les copio el otro ejercicio que también, por cierto, viene en las notas. Esto se los estoy dejando en las notas para que lo que estamos viendo ahorita aquí en video lo tengan como referencia ustedes en las notas y ustedes puedan hacer estos ejercicios y cualquier otro que ustedes propongan. Propónganse ejercicios con pendiente menor a la unidad y mayor a la unidad. ¿Y qué es lo que vendría en el examen? ¿Sale? Probablemente digo. Y es muy seguro que, casi seguro que venga. Bueno, me voy a copiar también la tablita, puesto que cambian estas reglas cuando la pendiente es mayor a la unidad. Vamos a cambiarle el tamaño de letra. Creo que estaba por ahí por 16, para que lo alcancen a ver bien. Así que dense cuenta que siempre voy a aumentar y en una unidad, siempre.
Ahora lo que está a discusión si se aumenta o no es x, puesto que la pendiente es mayor a la unidad. Y los parámetros de decisión cambian también. Aquí es el parámetro actual más 2 veces delta x, no 2 veces delta y, cambio y por x, observen. Y lo mismo aquí, es el parámetro actual más 2 veces delta x menos 2 veces delta y. Observen que lo único que hice fue intercambiar y por x. Donde aparecía antes y, ahora aparece x, lo mismo aquí x y aquí sería y. ¿Sale? Y vamos a borrar también la tabla. Y vamos a ver, sería lo mismo. Bueno, pero aquí tenemos que considerar los valores de y. ¿Sale? Sería 10 menos 18. Serían 8 valores. 8 menos 1, que es lo que yo tengo como el punto A, que no va a ser considerado en el algoritmo, me queda 7. Así que pues, nuevamente voy a ir entre 0 y 7. ¿Sale? Y se los puse así a propósito el ejercicio pues para manejar la misma tabla, por conveniencia. Así que delta X. ¿Cuánto vale delta X, jóvenes? 3. 8 menos 5, 3, gracias. Delta Y, 8. 8. ¿Cuánto vale la pendiente? 8 tercios. Es mayor a la unidad, ¿verdad? Sí. Estos son 2 enteros 2 tercios, son 2.6666. Bueno, es mayor a la unidad. Entonces, sabemos que lo que debemos aumentar siempre es y lo que vamos a calcular es si aumentan o no x. Así que necesitamos nosotros nuestro parámetro inicial de decisión. Recuerden que lo que hacemos es cambiar x por y por x. Entonces, el parámetro inicial va a ser 2 veces delta x. Aquí está, delta x menos delta y. ¿Sale? Y sería 2 veces el valor de delta x, 2 por 3, 6, menos el valor de delta y, menos 8. 6 menos 8, menos 2. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, Si hay está bien. alguna duda, me dicen por favor. Ahora, vamos a cambiar aquí y a poner 2 veces delta x, porque es lo que se necesita en este primer parámetro de decisión, la primera fórmula. Y 2 veces delta x es 2 por 3, que es 6. Y finalmente, cambiar aquí x por y por x, 2 veces delta x, menos 2 veces delta y. Y el resultado va a ser 2 por 3, 6, menos 2 por 8, 16. Y 6 menos 16 me va a dar menos 10. Así que aquí escribo menos 10. Y ya tengo todos los elementos, como en el ejercicio anterior, para hacer los cálculos. Ahora, el parámetro inicial, ese ya lo calculamos. P0 es menos 2. Ahora, si es negativo, nos vamos hacia la sección correspondiente de la tablita. Aumento y siempre, recuerden, pero no aumento x. Así que si partimos de 5,10, x permanece igual y y se aumenta. Así que el punto sería 5,11. En cualquier momento, si tienen dudas, me paran, por favor, me dicen y verificamos cuál es la duda que tienen. Así que el siguiente parámetro de decisión, al ser negativo, el actual, pk, al ser negativo, el parámetro de decisión es el actual, que es menos 2 más 2 veces delta x. Así que escribo yo el actual, menos 2, más 2 veces delta x, que es más 6. Y esto me va a dar 4. Ahora, si es positivo, aumento x y aumento y. Aumento x, 6. Y ya está por demás decir que lo aumentamos, siempre lo vamos a estar aumentando. Así que el punto es 6,12. El parámetro de decisión P subíndice 2 se quedó la información de la celda. A ver, todo lo voy a poner en negro. Y después los valores negativos los vamos a poner en naranja. Así que P subíndice 2, al ser positivo, el parámetro 1, ya vimos que se incrementaba en uno en X y en uno en Y.
Y el punto ya lo corrimos hacia 6,12. Aumentamos en 1x y en 1y. Ahora lo que vamos a hacer es el parámetro actual, es decir, el parámetro que tenemos en 1, 4. Aquí lo voy a escribir. Más 2 veces delta x menos 2 veces delta y. El valor ya lo tenemos calculado, es menos 10. Perdón si de repente hago pausas, pero, hijo, toca un diente respecto del otro y me duele a más no poder. Mil disculpas. Esto vale menos 6 el parámetro de decisión. Como es negativo, este p subíndice 2, me voy hacia el renglón correspondiente. No aumento x y aumento y. X permanece constante en 6, y lo aumento a 13. Al ser negativo, entonces voy a calcular el siguiente parámetro como el actual, que es menos 6 más 2 veces delta x, que es 6. Así que p subíndice 3 es menos 6, el actual, más 6, que es el que yo tengo aquí de 2 veces delta x, que es el valor que se le está sumando, y eso me da 0. ¿Vale? Este lo vamos a colocar en naranja, puesto que es negativo. Este es positivo neutro, entra dentro del segundo renglón. Aumentamos x, aumentamos y. Así que esto se va a convertir, en 7,14. Y al ser neutro, utilizamos este segundo renglón para calcular p subíndice 4, que es p subíndice 3 más 2 veces delta x menos 2 veces delta y, que es menos 10. Así que p subíndice 3, que es 0, menos 10, me va a dar menos 10. P subíndice 4 va a ser igual a 0, menos 10, y esto es menos 10. Estoy desglosándolo todo para que quede como evidencia, y si ustedes quieren repasar el video, tengan la evidencia completa de por qué estos valores, ¿sale? Si alguien quiere hacer los cálculos directos, pues no me van poniendo los valores finales. Al ser negativo, entonces no aumento x, y siempre aumenta. Estamos en el punto 7,15. Ahora, siguiente parámetro de decisión, p subíndice 5, va a ser igual a, estamos en el renglón de negativo, p subíndice 4, que es menos 10, más 2 veces delta x, más 6. Así que escribo menos 10 más 6. Esto es igual a menos 4. Al ser negativo, no aumento x, sí aumento y. 7,16. Ahora p subíndice 6, que va a ser igual a p subíndice 5, que es menos 4, y estoy en esta parte, donde es negativo el parámetro de decisión, más 2 veces delta x, más 6. Y esto es igual con 2. Al ser positivo, entonces aumento x y aumento y. Esto es 8,17. Y finalmente, el parámetro 7, el parámetro de decisión 7, va a ser igual al parámetro de decisión 6, que es 2. Y al ser positivo, utilizo esta regla de correspondencia, 2 delta x menos 2 veces delta y, que es menos 10. Y esto es igual a menos 8. Como es negativo, no aumento x y sí aumento y. Y llego al punto 8,18, sin aumentar x y aumentando y. Y verificar que si aplicamos correctamente el algoritmo, debemos llegar hacia el punto final. Ahí justo para el algoritmo, en el punto final, 8,18. Quiere decir que es correcto. Así que vamos a modificar lo que tenemos del lado izquierdo. X va a ir desde 5 hasta 8. Todo lo demás lo voy a borrar. Y bueno, vamos a separar la X. El valor de Y va a ir desde 10 hasta 18. 10, 11, 12, 13, 14. Ahí estamos. Ahí está un bosquejo rapidísimo de una sección de un plano XY para dibujar nuestros píxeles. Ahora vamos a cambiarle, vamos a dibujarlo en naranja. El primer punto, ese se dibuja, recuerden, de manera inmediata en memoria, que es el 5,10. Posteriormente,
el vaciado de la tabla. 5,11, es decir, no cambia el valor de X, cambia el valor de Y hacia 5,11. Siguiente iteración, 6,12. Siguiente iteración, 6,13, el mismo valor en X, aumento Y. Siguiente iteración, 7,14. Siguiente iteración, 7,15 y 7,16. 7,15 y 7,16. Siguiente iteración, 8,17 y 8,18. 8, 17 y 18. Y con esto tenemos entonces dibujada nuestra línea recta, nuestro segmento de recta con una pendiente mayor a la unidad. ¿Dudas? Profe, en el caso de graficación de rectas, todas tienen que llegar a ese punto de ser periódicas, como, bueno, en este caso no vimos, pero en la pasada ve que se repiten los valores. Sí, si siguiéramos con la recta encontraríamos una periodicidad. Aquí Ah, no ok. se ve, pero encontramos seguro una periodicidad. Sale, gracias. De nada, Jesús. Ahora, ¿alguna otra duda respecto de este algoritmo de Bresenham, el cual les queda a ustedes aquí? Aquí está documentado todo, ¿sale? Quise hacerlo paso a paso para no estarle dando lectura a la hoja. El chiste es que vean ustedes yo cómo hago el cálculo iteración tras iteración para llegar al dibujo final de la recta y la tabulación de los píxeles. Y aquí está menor a la unidad y mayor a la unidad. Y ahí están los dos ejercicios que acabamos de hacer. ¿Sale? Aquí se valores en X. Se ve medio raro. Quizá nomás le hubiera puesto el X, pero bueno. Ahí está todo, inclusive la gráfica. ¿Dudas? No, No, profe, profe, todo todo bien. bien. No, profe. Muchísimas gracias. Hijo, ya me tomé la pastilla y no se me quite el condenado dolor. Bueno, vamos a ver ahora otra aproximación. Y esto ya lo vamos a ver de manera matemática. Voy a ir escribiéndolo también aquí en el pizarrón. Para... No tiene tanto que compré este mouse y ya chafió. Ni modo. Es lo bueno de estar dando clases diario y tantas horas, ¿verdad? Uno se acaba las cosas rápido. Así que lo que vamos a ver es la aproximación matemática, ahora sí, o el estudio matemático de estos elementos, empezando por línea recta. Y es la manera en la cual nosotros vamos a estar codificando ya en un momento más en Unity. Les voy a dejar y subo hacia el fin de semana la tarea de 2 ejercicios de línea recta por Bresenham, como acabamos de ver nosotros. Les doy un machote en Excel. Ustedes tendrán que poner en la primera hoja su carátula, en las otras 2 hojas un ejercicio con pendiente menor a la unidad, otro mayor a la unidad, y se acabó. Es replicar lo que vimos para otras 2 líneas rectas o segmentos de rectas. Ahora lo que vamos a ver es cómo codificar de manera rápida, haciendo uso de los conocimientos matemáticos que tenemos nosotros como ingenieros, para las líneas rectas, circunferencia, elipse, parábola y hipérbola. Así que la ecuación vectorial de una línea recta que pasa por cualquier punto de coordenadas x0, y0, z0 y con un vector director cualquiera de coordenadas ABC, la línea recta queda definida de la siguiente manera. Son todos, aquellos puntos de coordenadas x, y, z, tal que el vector de posición que me va a mapear a todos estos puntos se expresa como la suma del vector de posición del punto más un vector paralelo al vector u multiplicado por un escalar cualquiera. Quizá ahorita no lo recuerden a la perfección. Lo que tenemos es partiendo de un punto y llegando a un punto final, que es lo que tenemos nosotros en el ejercicio anterior. Aunque matemáticamente la línea recta queda definida como un elemento geométrico infinito, nosotros siempre vamos a ir entre un punto inicial y un punto final. Y a eso vamos a llamar segmento de recta. El valor de P menos P0, que es lo que está aquí expresado, es lo mismo que el vector director. Así que dados los 2 puntos, como los tenemos nosotros en el ejercicio anterior de Bresenham, dados los puntos A y B, yo puedo calcular la dirección de esta línea recta en el espacio de 3 dimensiones. Y no nada más en el espacio bidimensional, ¿sale? Lo vamos a limitar nosotros a 2 dimensiones, puesto que todos los elementos los vamos a dibujar en 2D, así que lo limitaremos a 2 dimensiones. Ahora, despejando a P de la ecuación, se puede obtener entonces que P es igual a P0, es decir, el vector de posición del punto conocido, más un escalar o iterador que nosotros vamos a meter dentro de un for en la programación por el vector director U. Y esto se le conoce como la ecuación vectorial de la línea recta.
También en lugar de escribir el vector u, puedo escribir pues a menos b o b menos a o en general p1 menos p0, es decir, los dos puntos que forman parte de este segmento y que delimitan este segmento de línea recta. Así que aquí tenemos los puntos que delimitan al segmento de recta. De aquí, si yo separo las componentes en x, y, z de la línea recta, en lugar de conocérsela como ecuación vectorial, se le conoce como ecuaciones paramétricas. Y si se despeja el parámetro de todas ellas, se le conoce como ecuaciones cartesianas en forma simétrica. Y aquí les dejo yo este ejercicio, perdón, pues para que hagamos el cálculo de ecuación vectorial paramétricas y cartesianas en forma simétrica. Lo hacemos de manera muy rápida, bien explicado igual aquí en las notas, para que si alguien tiene duda, pues repase las notas nuevamente o bien vean el video o conjunten notas y video. Y lo que voy a hacer yo es hacer este ejercicio a manita. Me voy a borrar los elementos geométricos de arriba, únicamente era para la explicación de qué es lo que pasaba si se tenía una pendiente negativa, positiva, menor a la unidad o mayor a la unidad. Y ahora lo que nos interesa es este ejercicio. Sale en menos de 5 minutos para que rápido nos brinquemos. Ay, Dios, no me da el mouse. Para estudiar el resto de los elementos, que es circunferencia, elipse, parábola y hipérbola. Así que lo que yo busco es un vector director que siempre dijimos es la resta de los puntos, no importa si es P menos Q o Q menos P, ¿sale? En este caso, yo voy a escribir al segmento PQ, y que si recordamos lo que habíamos visto en geometría es Q menos P, es decir, menos 2, 1, 7, menos 1, 0, menos 3. Y esto se va a convertir en menos 2 menos 1, menos 3, 1 menos 0, 1, y 7 menos menos 3, menos por menos más 7 más 3, 10. Yo ya tengo el vector director de la recta. Por lo tanto, necesito un solo punto y el vector director multiplicado por un parámetro para dar la ecuación vectorial. Así que el inciso A, que es la ecuación vectorial de la línea recta, voy a escribir a mi vector de posición que me da todos los puntos de la línea recta, y esto va a ser igual a un punto, ¿cuál? El que quieran ustedes. Por ejemplo, 1, 0, menos 3, el primero de los puntos, más un escalar cualquiera que vamos a llamar t, y es el parámetro que vamos a meter nosotros a un ciclo for, multiplicado por el vector director, menos 3,1, 10. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el valor de t es 0? Pues toda esta parte va a ser 0 y estamos nosotros en el punto P. Si el valor es 1, observemos qué es lo que pasa. Si t es 1, 1 por menos 3, menos 3. Así que en x tengo menos 3 y se lo sumo con este valor, 1, menos 3, menos 2. Estamos en la componente en x del punto Q. Seguimos con t igual a 1. 1 por 1, 1, más 0, 1. Componente en y del punto Q. Y finalmente 1 por 10, 10, menos 3, 7. Componente en z del punto Q. Así que con t en 1 estamos en el punto Q, con t en 0 estamos en el punto P. Así que nuestro parámetro va de 0 a 1. Y con ello establecemos ya nosotros la ecuación en su forma vectorial de la línea recta. Inciso B, las ecuaciones paramétricas que dijimos es separar nada más x, y, z. Así que para la línea recta lo que voy a hacer es lo siguiente. Separar los valores de x, y z. Y para ello quizá lo más conveniente sea que yo tenga un solo vector para esta línea recta. Así que lo que voy a hacer es sumar los vectores y multiplicar el escalar por el vector. Primera componente en x, 1 más t por menos 3, pues menos 3 veces t, coma, 0 en x, en y, perdón, más t por 1, pues me queda simplemente t más 0, que es t. Y finalmente en z, menos 3, y 10 por más t, que me da más 10 veces t. Esta también es la ecuación vectorial de la línea recta, pero visto como un solo vector y no separado. Esto ya me permite nada más decir que esta componente es x, esta y, esta z, y escribir las paramétricas. Así que x es igual a 1 menos 3 veces t, y es igual con t, y z es igual a menos 3 más 10 veces t. Y ya habíamos visto cuál era el intervalo paramétrico, que es con los valores de t entre 0 y 1.
¿Sale? Y finalmente, si se despeja t de todas estas ecuaciones, esto es nada más un mero repaso matemático de lo que ustedes debieron haber visto. Voy a despejar a t de todas estas ecuaciones. Así que me queda x menos 1 entre menos 3. Si yo despejo a t de esta primera ecuación, paso restando el 1, x menos 1, me queda nada más menos 3, que pasa dividiendo al x menos 1. X menos 1 entre menos 3. Y como esto es igual a t, pues lo voy a igualar a t en las otras dos ecuaciones. Aquí ya está despejado. Es igual a y va a ser igual a z más 3 entre 10. Y que estos se conocen como ecuaciones cartesianas en forma simétrica. Ahora, específicamente para nuestro objetivo, que es graficar en Unity la línea recta, utilizaremos únicamente la ecuación vectorial. Lo otro es mero repaso. La que nos va a servir es esta ecuación. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. No, ninguno. ¿Se acordaban o no se acordaban de esto? Un poquito sí. Se olvida, ¿verdad? Curiosamente, cuando yo hice mi tesis de licenciatura, me di cuenta que toda la parte de geometría y de álgebra era pan de cada día para programar un motor gráfico. Así que bueno, no lo dejemos a la y se va. Y recordemos entonces los conceptos matemáticos que nos trajeron hasta este semestre. Así que bueno, la ecuación vectorial de la línea recta nos va a servir para graficar a la línea en Unity. Ahora, se utiliza un parámetro para graficar curvas en el espacio tridimensional en general y un parámetro cualquiera, en este caso llamado t, pondrá a x, a y y a z como función de ese parámetro. Eso es lo que nos dice cómo representar de manera vectorial o paramétrica una curva en el espacio de 3 dimensiones. Lo que me interesa es cómo parametrizar circunferencias, elipses e hipérbolas, y voy a decir al final qué es lo que pasa con la parábola. Recordar, y esto lo voy a hacer igual aquí a mano, que para una circunferencia tenemos que partir de la ecuación en su forma ordinaria, que es x menos h sobre r todo al cuadrado más y menos k sobre r al cuadrado igual a la unidad. Si nosotros separamos numerador y denominador, tenemos r cuadrada en el primer sumando en el segundo y podemos pasarlo multiplicando hacia el lado derecho y tener x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada. No lo voy a hacer así, nada más por lo siguiente. Esta estructura de suma de cuadrados igual a la unidad tiene la estructura de una identidad trigonométrica. Seno cuadrado de teta. ¿Qué más? Ayúdenme. Más coseno cuadrado de teta igual a 1. Perfecto, gracias. Y de aquí, entonces, yo ya puedo igualar término a término para decir cómo voy a parametrizar los valores de x y y. Recuerden que a final de cuentas, lo que nosotros vamos a tener es un sistema cartesiano XY, donde yo voy a ir dibujando todos los puntos, en este caso de una circunferencia. La diferencia en la computadora es que el origen coordenado se encuentra en la esquina superior izquierda. Los valores de x se miden de manera positiva hacia la derecha, los valores de y se miden de manera positiva hacia abajo. Ahora, con motores gráficos como Unity yo también puedo ubicar en el plano de dos dimensiones o bidimensional el pivote no nada más en esta esquina superior izquierda, sino lo puedo mover al centro o a cualquiera de las esquinas, ¿sale? En principio de cuentas, aquí se encuentra nuestro origen y así medimos x y y. Ahora, ¿cómo voy a parametrizar a x y a y en función de un parámetro? Eso es lo que dijimos con anterioridad. Existe un parámetro, lo llamamos t ahí, aquí lo llamamos teta, para poder entonces esto meterlo a código y programarlo en la computadora. Pues voy a asociar de la identidad trigonométrica lo que se tiene en la ecuación cartesiana en su forma ordinaria. Casi siempre se asocia x con el coseno y y con el seno. Alguien lo puede hacer al revés y el resultado es el mismo. Nada más la circunferencia se va a empezar a dibujar en un punto distinto. No le hagamos mucho caso a eso. Así que x menos h sobre r elevado al cuadrado va a ser igual a coseno cuadrado de teta. De aquí yo voy a despejar. Los cuadrados se cancelan en esta ecuación y me queda que x menos h sobre r es igual a coseno de teta.
De aquí voy a despejar a x, que es el objetivo. ¿Cuál es mi x que yo voy a dibujar en la pantalla? Así que x menos h va a ser igual a r coseno de teta. Y finalmente, menos h pasa sumando hacia el lado derecho y x será igual a h más r coseno de teta. Listo. Haré lo mismo para la y con el seno. Así que y menos k sobre r al cuadrado igual a seno cuadrado de teta. Cancelo los cuadrados, me queda que y menos k sobre r igual a seno de teta. Y lo mismo, r pasa multiplicando y me queda y menos k igual a r seno de teta. Y que y es igual a k más r seno de teta. Les digo, pueden intercambiar seno y coseno aquí. Lo único que va a pasar es que va a cambiar el punto de inicio de dibujo de la circunferencia, pero va a ser exactamente lo mismo. Entonces, utilizando un parámetro que nosotros vamos a meter un ciclo for con las funciones seno y coseno, con el valor del radio como conocido y del centro en coordenadas h, k, recordar que el centro se ubica en h, k y que el radio es r, unidades lineales o unidades de medida. Con esto ya podemos dibujar nosotros una línea recta, una circunferencia, perdón. Ya tenemos entonces línea recta y circunferencia. Voy a escribir en otra tinta la elipse y quizá omita ya algunos pasos, puesto que ya lo estudiamos para la circunferencia, es prácticamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es que la elipse tiene valores diferentes en el denominador y yo parto de un x menos h sobre a al cuadrado más y menos k sobre b al cuadrado igual a la unidad. Y me sirve esta misma identidad trigonométrica para asociarlo con esto. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Pues en lugar de tener r voy a tener a y b. Así que en esta ecuación lo único que cambiará es que x es igual a h más a por el coseno de teta, que y es igual a k más b por el seno de teta. Así de sencillo. Y con esto tendríamos ya el dibujo nosotros de una elipse. Obviamente haciendo variar el parámetro teta entre los 0 y los 360 grados para ambos casos. Ese es nuestro intervalo paramétrico. Y de esos 360 grados hay que ver en cuántos valores vamos a partir ese intervalo. Y eso lo vamos a definir nosotros, es decir, para el valor de 1 grado, cuántas veces lo voy a subdividir para saber con cuánta fineza voy a dibujar yo los píxeles que formarán parte ya sea de una circunferencia o de una elipse. Pero eso lo vamos a ver en un momento más ya codificando. Les decía que la única que se parametriza de manera diferente es la parábola. Y lo demás, que sería la hipérbola, se utiliza también identidades trigonométricas. La única que no es la parábola. Así que en otra tinta, y voy a subir Bueno, esto un poquitito más. Sí, te escucho, Jesús. esa graficación, bueno, estas fórmulas es para una elipse horizontal, ¿verdad? Entonces, O si se quiere vertical. hacer una, ¿también vertical? Sí, Nada porque más tú nada invertiría más la por B, aquí, ¿no? exacto, cambias A por B Ah, o ok, B por ok. A, y eso lo vamos a hacer con unos sliders en Unity, y con eso vamos a invertir la orientación de la elipse, que como decías tú, de manera correcta, es de manera horizontal en principio de cuentas. Cuando yo con los sliders intercambie A por B, es decir, aquí ya los valores sean al revés, pues entonces se va a dibujar de manera vertical, ¿sale? Ok, Gracias. gracias. Gracias, Jesús. Ahora, lo último que nos hace falta por ver es la hipérbola. Dejen, admito a un compañero o compañera que está ingresando. De manera general, igual, yo voy a escribir a la hipérbola orientada con su eje focal hacia el eje de las X, es decir, lo voy a colocar aquí como positivo. Vamos a ver ya cómo modificar la orientación de esta hipérbola a través de un slider de rotación para que esto se convierta ahora en una hipérbola vertical. La ecuación que vamos a utilizar nosotros para graficar va a ser x menos h sobre al cuadrado, después negativo, el conjugado, el eje conjugado, que sería y menos k sobre b al cuadrado igual a la unidad. No nos interesa más que hacer la asociación de esta ecuación en su forma ordinaria con una identidad trigonométrica, que puede ser secante cuadrada de teta menos tangente cuadrada de teta igual a la unidad. ¿De dónde entonces yo voy a asociar x y y con estos valores? Y, por ejemplo, decir que x menos h sobre a es secante de teta, x menos h sobre a es secante de teta,
Voy a obviar ya la parte de los cuadrados para pues, escribir menos. Están elevados al cuadrado, se pueden cancelar los cuadrados. Y de aquí entonces A pasa multiplicando y H pasa sumando. Así que X es igual a H más A secante de teta. Para hacer esto más rápido, ¿sale? Y lo mismo, si yo asocio que el término negativo cuadrático es el negativo cuadrático que tengo en la identidad, pues yo puedo escribir que Y menos K sobre B es igual a la tangente de teta. Ahora, Y será igual a K más B tangente de teta. ¿Dudas? Lo vamos a cuadricular mejor para que quede igual que los otros. No, profe, todo bien. Así que vamos a comenzar con esta práctica. Vamos a comenzar con la parte de la interfaz. Les voy a explicar cómo ir generando escenas en Unity. A comenzar con el brinco entre escenas para poder programar 3 escenas diferentes que van a ser 3 pantallas distintas que tengo pensados para el interactivo. Posteriormente, la colocación de los sliders, de un elemento que nos va a permitir dibujar todos los elementos geométricos que vamos a estar nosotros calculando, la importación de un botón, que por cierto ese botón se lo subo en la primera práctica. Aquí les voy a poner una carpeta de prácticas y ahí les voy a poner las referencias o los extras que se requieren para ir incorporando en cada uno de sus proyectos. ¿Sale? Y aquí en un ratito más entonces les voy a subir el botón y algunos otros elementos gráficos que se requieran. Vamos a comenzar con un proyecto nuevo en Unity. Recuerden, puede ser desde la versión que ustedes hayan decidido o si descargaron el hub de Unity, ustedes ahí nada más le dan clic a agregar proyecto o nuevo proyecto. Agregar si ya lo tienen presente. Esto quiere decir abrir un proyecto que yo ya tenga previamente. Por ejemplo, yo tengo estos proyectos y todos estos proyectos yo los puedo abrir. Aquí, por ejemplo, está rota la liga de algunos. Quiere decir que ya moví o quité o borré, etcétera. En este caso, para nosotros va a ser un nuevo proyecto. El proyecto puede ser en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Independientemente de, y esto quiero que quede muy claro, esta es la pantalla final a la que vamos a llegar. El proyecto puede ser un proyecto en 3 dimensiones, pero la cámara va a estar fija todo el tiempo y apuntando de manera ortogonal. O bien podemos partir de un proyecto bidimensional y manejarlo así. En este caso va a dar prácticamente lo mismo manejarlo en 3D o en 2D. Si yo le doy clic aquí a este botón, me lo lleva de 2 dimensiones a 3 dimensiones, así que independientemente de eso podemos estar switchando entre 2D y 3D. Lo voy a poner en 2D. Se entiende que todo lo que vamos a estar dibujando va a estar en 2 dimensiones. Le voy a poner cónicas y recta al proyecto. Ustedes pueden ponerle como ustedes lo deseen y la ubicación también donde ustedes decidan guardarlo, ¿sale? En este caso yo me voy a ir a graficación por computadora y le voy a poner a la carpeta prácticas 2022-1, que es nuestro semestre. Y ahí voy a abrir una nueva carpeta que se llame cónicas. Yo sé que es cónicas y recta, pero bueno, para evitar escribir más, simplemente le voy a poner cónicas y le voy a decir crear. En el momento en el que le doy crear, va a empezar a compilar y vamos a ver si puedo arrastrar. No, la ventana Unity no me permite, únicamente esta barra de progreso. Se me fue a la pantalla principal. Y aquí va a tardar un poquito en ir cargando todos los recursos. Una vez que se carguen todos los recursos, recuerden, se abre una pantalla por default en el panel de visualización vacía, únicamente con una luz y una cámara, como ya lo habíamos visto en un ejercicio que hice yo la clase pasada. Y los paneles, tanto de jerarquía como la consola, como el de proyecto, todos los paneles, ahorita los vamos a ver cómo están configurados. Y vamos a darle chance de que esto cargue por completo. Si ustedes me van siguiendo, vayan haciéndolo por favor. Lo que vaya tardando, ustedes me van diciendo si me tengo que esperar un momento para que ustedes me vayan alcanzando y vayamos a la par. Si no me van siguiendo, recuerden que esto queda documentado en el canal de YouTube.
ahí en la parte de, si ustedes checan las listas que tengo yo dentro del canal, en la parte de graficación por computadora de este semestre 2022-1, quedará documentada todas las clases, como ya subí la primera, la de la semana pasada. Aquí voy a ir subiendo el resto de las clases y ahí lo pueden ustedes checar, ¿sale? Sigue cargando todavía. Vamos a esperar a que termine de cargar. Y mientras les voy a ir subiendo el botón. Mientras termina de cargar el proyecto en Unity, les voy a subir un archivo que le llamé assets.rar. Dentro de este archivo viene un botón, fuente para cónicas. Y lo voy a poner dentro de prácticas. Quizá convenga subdividir ya posteriormente, hacer otra carpeta aquí interna, aquí en prácticas, que sea por cada una de las prácticas, es decir, comenzando con la primera. Pero bueno, aquí ya lo estoy poniendo, botón y fuente para cónicas. Si me escuchan y me ven bien, me dice que me estoy quedando sin recursos esto. Todo bien, profe. Sí, profe. Ok, ya va a abrir. Pero no les tarde tanto como a mí. Ahí estamos ya. Abrió por default de esta manera una escena, la pantalla de juego en azul. ¿Por qué se ve en azul? Porque dentro de la cámara lo que tengo yo es un color sólido que se ve en azul. Si yo quiero cambiarle el color, pues simplemente arrastro hacia el color en cuestión y es el color en el cual estará renderizando el fondo de nuestro proyecto. Ahora, se tienen distintos layouts. El layout es el acomodo de los elementos del programa y yo lo voy a mandar por default. Por default lo muestra de esta manera. Voy a maximizar para que todos tengamos lo mismo, porque si no va a parecer que yo estoy viendo algo diferente a ustedes y me van a preguntar, y con justa razón, oye, ¿por qué lo estoy viendo yo de esta manera? Aquí en la parte de abajo me gusta a mí dejar nada más la consola y algunas otras pestañas que utilice poco, pero que vaya utilizando yo de manera secuencial, como pestañas de animación, por ejemplo. Así que la pestaña de proyecto yo la voy a jalar hacia el panel de jerarquía y todos lo voy a ubicar hacia el lado de la derecha. Así que la pestaña de jerarquía la voy a jalar hacia la derecha. Escucharon por aquí que ya vino a visitarme mi niño, así que si escuchan la voz de un bebé, es mi bebé que está también participando en clase. Debajo del panel de jerarquía, y lo vuelvo a hacer, yo puedo arrastrarlo hacia cualquier punto del espacio y me va a ir adaptando este panel hacia el punto en cuestión. ¿Sale? En este caso lo voy a dejar, por ejemplo, aquí. Panel de jerarquía al lado del panel de inspector. Y voy a mover también. Esto queda al gusto de cada quien, ¿sale? Si ustedes lo quieren dejar por default, déjenlo por default. La ventana de proyecto me gusta a mí ponerla debajo del panel de jerarquía, ¿sale? De tal forma que esto quede así. Y a lo mejor, a ver si queda así. Que quede esto separado, para que yo pueda ir viendo la ventana de proyecto, el panel de jerarquía, la visualización en la parte superior y únicamente la consola aquí en la parte inferior. Si necesitáramos de más pestañas, que lo vamos a hacer, basta con dar clic con el botón derecho, agregar tab o pestaña. Y aquí, por ejemplo, yo voy a requerir la de animación, ya que voy a empezar a animar ciertos elementos. También lo pueden hacer desde Window y ahí ustedes, por ejemplo, aquí en la sección de animación, tengo tanto animación como el Animator Controller, que es la gráfica de animación. Voy a jalar también el Animator Controller. Dense cuenta que ese por default me lo jalo hacia la parte superior. Lo que voy a hacer es jalarlo hacia la parte inferior para que esté animación y Animator Controller pegados, uno respecto del otro. Entonces tener consola, animation y animator. Así que lo que vamos a hacer a continuación es ir generando los elementos dentro del panel de visualización que van a estar referenciados en la jerarquía.
Y en esta jerarquía yo voy a ir viendo ciertos elementos. Ahorita, por default, tengo únicamente, y voy a seleccionar aquí, mi escena que tiene únicamente una cámara. Ahora, esta cámara va a visualizar lo que se está mostrando aquí en la esquina inferior derecha. Yo voy a ir poniendo algunos objetos y esos objetos me van a servir a mí para la botonera e ir seleccionando las distintas cónicas. Así que requiero yo dentro del panel de proyectos ir modificando las carpetas y la estructura que me va a dar pie a mi programa. Si le doy clic con el botón derecho, vuelvo a repetir, en esta parte donde dice Assets, me permite crear y me permite crear distintas cosas. Ahorita lo que voy a crear es un folder. Este folder me va a permitir a mí ir ordenando mi proyecto. Se requieren siempre las escenas y los scripts, no hay de otra. Necesitamos nosotros nuestras clases. A ver, permítame un instante, por favor. Mil disculpas, ya estaba interviniendo mucho en la clase del bebé. Así que necesito mi carpeta de scripts y voy a ir generando otras carpetas. Clic con el botón derecho, crear, folder. Voy a generar materiales para que me dibuje las distintas cónicas con distintas tonalidades y no quede todo de la misma manera. También lo pueden hacer a través del más. En lugar de dar clic con el botón derecho, puede ser a través del más que tenemos aquí. Es equivalente una u otra. Voy a mover nada más la barrita de zoom hacia la parte de arriba para que me quede también libre esta barra donde me permite a mí visualizar de manera más grande o pequeña los iconos. Alguien quizás se acomoda con los iconos muy grandes, alguien a lo mejor con los iconos muy, muy pequeños. A mí me acomoda más así. Y también existen estos tres puntitos en la esquina superior derecha del panel de proyecto que me permite a mí verlo en dos columnas o en una columna. Ahorita lo voy a ver en una sola columna. Si alguien se acomoda más a verlo en dos columnas, pues lo pueden dejar así también, ¿sale? Lo voy a poner en una sola columna, lo único que va a hacer es mostrar esta columna expandida o bien colapsada, dependiendo cómo queramos nosotros mostrarlo, y tengo más espacio para visualizarlo. Así que me conviene más en una columna. Si ustedes empiezan con un proyecto que ya es muy pesado, aquí pueden filtrar ustedes la búsqueda. Y eso les va a filtrar a ustedes todos los elementos que tengan en la parte inferior. Por ejemplo, si yo le doy más de materiales, lo único que me muestra es todo lo que coincida con esa cadena que yo estoy buscando. Así que para proyectos grandes, esta barra de búsqueda también es de utilidad. Y lo que voy a hacer es generarme otra carpetita más con las fuentes que yo les acabo de dejar en el Classroom. Y necesito otra más para las imágenes, que va a tener prácticamente la imagen del botón y en una primera escena de introducción, el escudo de la UNAM y de la FES Aragón. Es prácticamente todo lo que vamos a tener nosotros. Y les voy a poner, y se me olvidó, por cierto, les voy a subir un agregado a Classroom, una imagen con las cónicas. Se los voy a mostrar. Estas van a ser las imágenes. Les puse esta del botón o de los botones. Se me pasó esta. Así que las imágenes, creo que, a ver, espérenme, ya entré en duda. Vamos a checar de una vez. Aquí en botón, lo descargo, en imágenes, me dice que está el botón en sus dos estados. No, sí se las puse. La imagen de las cónicas que vamos a utilizar en la última pantalla como una explicación multimedia de qué son las cónicas, el logo de FES Aragón y unas tablas por si queremos nosotros mostrar la información de las ecuaciones ordinarias de las elipses, hipérbolas y parábolas y para irlas jalando dentro del interactivo. Bueno, sí lo tienen entonces. Mil disculpas, ¿eh? Sí lo tienen. Y además tienen una fuente. No, tres fuentes les puse. Esta de Jedi y estas otras. Que bueno, ustedes podrán utilizar esta o cualquier otra fuente que a ustedes les plazca. El chiste es explicarles cómo incorporar una fuente en Unity.
Bueno, hasta este momento tenemos entonces la estructura. Lo que voy a hacer es incorporar estos elementos. Ustedes lo pueden hacer de distintas maneras. Si tenemos, por ejemplo, los elementos ya descargados en cualquier parte de nuestro disco duro, yo puedo arrastrarlo a la carpeta correspondiente. Aquí, por ejemplo, ya me está jalando el botón de continuar. Y aquí yo lo veo ya eh, dentro de Unity. Bueno, entonces podemos ir jalando así las imágenes, que es lo que yo creo conviene más para hacerlo más rápido. Así que estas imágenes las voy a hacer aquí pequeñitas. Voy a jalar. Si les puse estos meta, no los jalen, nada más copien por favor los gráficos en cuestión. En este caso yo por demostración ya jalé el 2, ese no lo voy a copiar el resto de los gráficos y los voy a jalar hacia la carpeta de imágenes. Empieza a procesar. En el momento en el que procese, yo le doy clic aquí a Unity, ya incorpora todos los elementos. Vamos a ver qué característica tienen las imágenes. Y me gusta mantener esta estructura en cuanto a la ventana de proyecto, jerarquía y el inspector, porque yo rápidamente puedo seleccionar un objeto y ver cuáles son las propiedades en el inspector. Cada objeto que yo seleccione, se irán mostrando las propiedades en esta pestaña de inspector, ¿sale? Voy a hacer ahorita un poquito más grandes estas columnas para ver las propiedades. ¿Qué es lo que me interesa? Si por algo a alguien no le cargó de forma correcta estos elementos que yo ya les había puesto en el Classroom y que se supone ya deben jalar las propiedades que ya estaban heredadas de los elementos gráficos que yo tenía y que les compartí. Si alguien les pone por default, lo único que hay que hacer aquí es cambiar a 2D e interfaz de usuario. Aquí dice 2D y User Interface, interfaz de usuario, que es como necesitamos nosotros a todos los elementos. Buscar que en píxeles por unidad todos estén en 100. Y si ustedes no lo tuvieran de esta manera, entonces configuran como está ahorita mostrado en pantalla y le dan en aplicar. ¿Sale? Yo, por ejemplo, para que esto tenga lógica, lo que les estoy diciendo, lo cambio a 2D e interfaz de usuario, verifico que esté en 100 píxeles por unidad y una vez que esté así, le doy aplicar. Aplica el cambio y yo en la parte inferior, observen, estoy viendo el botón con toda su transparencia. Es un botón en PNG, el cual estoy viendo la transparencia. El chiste es que todos los elementos, al menos los botones, se vean con transparencia. La cónica también, el logo de la FES Aragón también y las tablas, esas no, esas se jalaron como JPEG, así que bueno, no importa. Pero sí que todas estén, observen, con la misma propiedad de 2D e interfaz de usuario. Bueno, hasta aquí hemos jalado las imágenes. Vamos a hacer lo mismo para las fuentes. Me voy yo hacia la parte correspondiente donde tengo yo las fuentes y voy a arrastrar las carpetas hacia la carpeta de fuentes. Eso me permite a mí tener también ya estas fuentes disponibles dentro de Unity para poder trabajarlas. Hay una carpeta que no hemos tocado y que viene por default, es la única carpeta que viene generada por default, que es la carpeta que se llama Scenes, escenas. Si alguien quiere cambiarle el nombre, puede hacerlo también y teclearle escenas. No lo voy a hacer porque si alguien no lo hace, después se me van a perder con las referencias que yo le dé de vamos a la escena, cambiar tal cosa y se me pueden perder. Así que lo voy a dejar con el nombre por default, pero ustedes pueden cambiar el nombre. Ahora, esta escena que viene aquí por default que se llama Sample Scene, ustedes también pueden cambiarle el nombre. A lo mejor no les gusta que se llame Sample Scene y quieren que se llame escena principal o main. Estamos acostumbrados en programación a poner siempre un main. Así que en File yo le doy Save As, salvar como. Me voy a la carpeta de escenas y ahí yo doy el nuevo nombre, el nombre que quiera. Por ejemplo, main o principal. Vamos a ver, alguien ya me está escribiendo en el chat. No les deja bajar el RAR. ¿Alguien más tiene problemas para bajar el RAR? ¿Alguien se los está bloqueando? Axel me está diciendo que no lo está dejando bajar. ¿También Carlos? Ok, al parecer se subió con algún problema. A ver, lo voy a subir de manera diferente, lo voy a subir como zip. A Jesús sí le dejó. Lo voy a bajar como zip, ¿les parece? Y tendremos dos opciones, tanto el RAR como zip. Subo fuentes e imágenes y lo voy a poner ahora como zip.
Y voy a editar. Y aquí vamos a agregar el zip. A ver si así sí les deja, porfa. Y si no, les subo los elementos por separado, no importa. Aquí dentro de prácticas ya tenemos... ¿A dónde se fue? Material editado. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. A ver, zip. En prácticas le doy guardar. No sé qué pasó. Lo había borrado, no sé. Ahí están ya. Por favor, díganme si el zip lo pueden descargar y si no, les subo todo por separado. Las fuentes y los PNG o JPEG de las imágenes. A ver, Carlos y Axel, que no lo habían podido descargar. ¿Me dicen, por favor? Gracias. Ok, hubieron quienes sí pudieron descargar el RAR. Muchísimas gracias. Quienes no lo pudieron, ya pudieron con el zip. Me dicen, por favor. Ya sea a través del chat o abriendo micrófono, porfa. Espero su respuesta, jóvenes, porfa. Ok, me está diciendo Axel que ya. Carlos, también ya. Listo. Estamos entonces todos. Vamos a generar otras dos escenas. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Borrar este sample scene o bien cambiarle el nombre. Si yo le cambio el nombre, va a tomar ese nombre. Y por ejemplo, le puedo poner inicio, que sería nuestra pantalla inicial, la de la carátula. Le pueden poner inicio, carátula, como ustedes quieran. Y les digo, pueden borrar el sample scene o renombrarlo. Es exactamente lo mismo. Lo único que hay que hacer es siempre ir guardando los cambios. Aquí, por ejemplo, main, yo lo veo sin asterisco. Si por algo hiciera algún cambio en, en la escena, se pondría un asterisco. Y ese asterisco lo que me está indicando es que yo necesito guardar los cambios. Por ejemplo, si yo voy poniendo aquí un objeto empty, que me guarde a final de cuentas lo que es la codificación. Recuerden que siempre, como lo hicimos en el ejercicio de la clase pasada, necesitamos que un objeto reciba una clase. Aquí, por ejemplo, a este objeto lo voy a poner botones. Va a recibir la clase que permita interactuar a todos los botones. Observen que en el momento en el que yo generé este objeto, ya me puso un asterisco aquí en main. Quiere decir que no ha sido salvado mi escena principal. Con control S salvo yo la escena y garantizo que cuando cambie yo entre escenas, ya voy a tener yo guardado los cambios. Observen que aquí dice que es inicio la escena que está cargada. ¿Sale? Si ustedes quieren respetar altas y bajas, pues pueden ustedes también cambiar los nombres. A mí eso, soy honesto, me cuesta trabajo. De repente soy desordenado en eso, voy poniendo altas y bajas. Si todo lo ponemos en altas, aquí ya tengo inicio, main, y ya lo veo yo como está escrito aquí en la parte de el proyecto, en la parte de escenas. Voy a generar una última escena. En la carpeta de escenas, teniéndola seleccionada, doy clic con el botón derecho, crear, y aquí está escena. ¿Sale? Dejo el puntero un instante para que todo el mundo lo vea. Clic con el botón derecho en escenas, en la carpeta de escenas. Me voy hasta la parte superior del menú que me abre, crear, y después sin escena. Y eso me permite crear una nueva escena. Yo a esta escena le voy a poner información, que es lo de la imagen de las cónicas que les compartí y lo de las tablas. Así que esta va a ser una pantalla de información. Ahora, en el main, ¿qué vamos a poner en el main? Vamos a poner como si fuera una carátula tal cual. Vamos a poner la información de nuestra carátula, nuestro nombre, el número de práctica, el logo de la FES Aragón, etcétera. En la pantalla de inicio, perdón, en main va a ir todo el programa. Así que en inicio es nuestra carátula. Y ahí lo que voy a hacer yo, primero, no me gusta que esto se desparrame por todas partes. En el panel de navegación yo veo nada más todo azul. Independientemente del color que vaya a tener,
por ejemplo, blanco, yo no veo más que un cuadrote. Y aquí en la escena veo también un cuadro totalmente desproporcionado. Eso a mí no me conviene. A mí me conviene ya ir diseñando desde este punto para los distintos dispositivos que pueden correr mi programa. Así que si ustedes tienen una tableta o un celular, ustedes vayan grabando su resolución. Aquí, por ejemplo, voy a suponer una resolución viejita, muy viejita, que ya ni se utiliza. 1024 por 768. Le voy a dar clic a más. Le voy a poner la etiqueta y le voy a poner resolución antigua. Y en la resolución le voy a poner la que les decía, 1024 por 768. De tal forma que si ustedes quieren agregar resoluciones, lo hagan. Esta es una resolución de 4x3, 1024 por 768 de los monitores viejitos. Si ustedes quieren una resolución reciente, pues pongan una resolución que tengan ustedes en pantalla. Chequen cuál es la que tienen en su monitor o en el dispositivo que quieran ustedes y hacen exactamente lo mismo. Le dan al más y agregan ustedes su resolución, ¿sale? En este caso, yo voy a utilizar una de 1920 por 1080. Observen que ya se pone en un formato de HD de 16:9 y esto, si yo lo veo en la escena, se pone en la misma proporción. No era un rectangulote totalmente horizontal y muy disperso. Ya se ve con una resolución de pantalla. Si alguien quiere, por ejemplo, una pantalla para tableta, pues igual pueden ver la resolución. Ahora, el objetivo es que nosotros diseñemos para que cuando cambiemos entre resoluciones, los elementos gráficos conserven su proporción, su tamaño y al mismo tiempo conserven su posición relativa. Y no ocurra que de repente, si yo lo veo bien en mi computadora y se le pasa el proyecto a alguien más en otra computadora con una resolución distinta, no lo vaya a ver. ¿Sale? Así que vamos a hacer lo siguiente. En la parte de jerarquía voy a dar clic con el botón derecho o bien al más que se ubica debajo de la palabra de jerarquía, cualquiera de las dos es exactamente lo mismo, y voy a generar un elemento de interfaz de usuario, UI, de User Interface, y lo primero que voy a generar es una imagen. Esta imagen, si se dan cuenta, fue puesta dentro de otro elemento que se llama Canvas. El Canvas lo que me permite es agrupar a todos los elementos bidimensionales que van a ir a la interfaz de usuario, a la pantalla. A esta imagen yo le voy a poner logo, que sería el escudo de la FES Aragón. Logo o escudo, como ustedes quieran ponerle, ¿sale? Los nombres son opcionales. Ustedes pueden ponerle como mejor les plazca. Ahora, este logo, pues yo sigo sin ver nada en la pantalla. Yo veo que ya hay algo que se llama logo, pero no veo absolutamente nada. Es porque por default les está dejando en color blanco a la imagen. Si yo le cambio el color, lo voy ahorita a exagerar y lo voy a poner en rojo, nada más para que vean en qué posición me está dejando la imagen. Ahora, la posición me la está dejando a mí por default aquí. A lo mejor ustedes por default se las ponen 0,0 y ustedes las ven en el centro. La posición en X y en Y nos va a servir a nosotros para cambiar la posición de este elemento gráfico. Es muy importante este pivote que se muestra aquí para empezar a programar nosotros, me refiero a programar, no tirar líneas de código, sino a decirle cómo es que se va a comportar esta imagen respecto de la posición donde nosotros la vayamos a ubicar. Yo, por ejemplo, estoy pensando que la imagen vaya en la esquina superior derecha. El pivote lo voy a poner ahí, en la esquina superior derecha. ¿Sale? Y en esta esquina, entonces, yo voy a dar ahorita ciertas componentes en X y en Y, las cuales voy a modificar posteriormente, porque lo que me interesa no es este cuadro rojo, sino que tenga el logo de la FES Aragón. Y para ello, entonces, aquí en la parte de abajo, si ustedes analizan el panel de inspector, existe este modulito que se llama Image, imagen. Aquí es donde yo voy a cargar la imagen propiamente ya de este elemento gráfico que es también una imagen. Así que donde dice Source Image o imagen fuente, le voy a dar clic a donde tiene este como puntito en la extrema derecha para que me abra esta ventana y me detecta todo lo que es imagen. Yo, por ejemplo, voy a jalar el logo de FES Aragón. Le doy doble clic y ya veo que la imagen fuente es FES Aragón Logo, que así se va a llamar para todos ustedes si jalan el mismo logo mío. Pero está totalmente desproporcionada, está escalada, está chiquita, se ve como gris o negra, no sé, no se ve como debe ser la imagen que se muestra en la esquina inferior derecha. Vamos a hacer lo siguiente.
Primero, el color que yo le puse es un color no neutro que está sumándole píxeles o color a los píxeles presentes en su imagen. Para no afectarla, la voy a llevar a un color blanco. Observen cómo ya cambia el color al azul que tengo yo también en la esquina inferior derecha. Pero sigue viéndose muy fea. Y yo no voy a estar investigando cuántos píxeles tiene de ancho y de alto para ponérselos a mano, que aquí dice en la parte inferior 900 por 762. Hay una forma muy sencilla de hacerlo. Voy a mover un poquito este panel hacia abajo. ¿Sale? Lo voy a arrastrar hacia... Ay, mi mouse no se deja. Mil disculpas, ¿eh? Si arrastro, se va escalando la imagen hacia abajo. Para ver este botón, Set Native Size, asignar el tamaño nativo u origen que tiene la imagen por default. Si yo le doy clic, observen que se heredan los 900 por 762 píxeles. Ahora, esto quizá está muy pasado de tamaño. Yo lo puedo escalar. Sin necesidad de irme al ancho y al alto, yo puedo escalar, que es una de las transformaciones bidimensionales que nosotros vamos a estudiar. La escala. Perdón. La escala la voy a mover yo a una escala inferior. Ahí ustedes, es al gusto de ustedes van a irlo diseñando y ustedes van a considerar de qué tamaño van a poner su escudo. Yo ahorita voy a poner de, vean, me equivoqué y puse 0, desapareció la imagen, no quiere decir que no esté, sino que la escala en X es 0 y por lo tanto no dibuja nada. Lo voy a cambiar a 0.5 en X y en Y. Recuerden, X horizontal, Y en vertical, Z la profundidad, pero como estamos en 2 dimensiones, pues ni siquiera vale la pena tocarla. Así que lo voy a dejar como 1. Ya tengo el logo, prácticamente el tamaño que a mí me interesa, pero no está en la posición que a mí me interesa. Quizá me interese que esté a menos 275 píxeles de ancho y menos 150, no, menos 250 de alto. Más o menos por ahí para que quede este margen. Siempre traten de diseñar procurando que quede un margen respecto de los elementos que pongan ustedes, respecto de el ancho y largo de la pantalla. ¿Por qué? Porque con todo y que vamos a programar que esto se adapte a todas las pantallas, siempre puede salirse un poquito, ¿sale? No lo va a hacer al 100. Es decir, no va a quedar exactamente igual al 100 porque no todas las pantallas tienen la misma proporción. Puede que algunas sean 16:9, otras sean 4:3, otras 5:4, otras 16:10, 16:11, etc. Así que esa proporción va a hacer que se coma algunos píxeles, pocos, pero que se los coma. Sin embargo, no va a desaparecer el elemento, ¿sale? Y ahorita, aprovechando que tengo aquí esta resolución antigua que puse yo de 1024 por 768, observen cómo es que se está visualizando. Y puedo yo jugar con distintas resoluciones y observen que se está orientando respecto del pivote que colocamos en la esquina superior derecha. Eso es correcto, ¿sale? Sin embargo, lo que no es correcto, y noten ustedes, es que de repente el logo ya se ve casi de la mitad de la pantalla. Y aquí en la tableta se ve también como la tercera parte de la pantalla. Y yo lo que tenía diseñado en 1920 por 1080 no era ni siquiera esa proporción. ¿Qué vamos a hacer para que esto ya quede perfectamente bien programado? Nos vamos a ir a Canvas y aquí en Canvas observemos lo siguiente. La primera propiedad que tiene aquí en esta pestaña Canvas dice Render Mode, cómo se va a dibujar o a renderizar. Y dice Screen Space, espacio de pantalla, y dice Overlay o superposición o sobreposición. Lo voy a cambiar yo a cámara, a la segunda opción de este listado que se despliega, darle clic en Render Mode, en esta lista desplegable. Lo voy a cambiar a cámara, ¿sale? Y aquí en cámara, yo necesito asignar una cámara. Me dice que este espacio de cámara necesita una cámara y no se está especificando de momento. Así que lo que voy a hacer es la cámara que yo tengo como cámara principal o main cámara, le doy un clic y sin soltarlo, lo arrastro hacia donde dice render cámara. Y ahí ya me va a aparecer que la cámara que va a estar renderizando es mi cámara principal o main cámara. ¿Sale? Me van diciendo ustedes si tienen alguna duda, por favor, si voy muy rápido, si voy lento, si se entiende, no se entiende, si se ve, no se ve, me dicen por favor. Ahora, esto tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, la distancia respecto al plano puede que sea muy grande, muy pequeña y se dejen ver algunos elementos. De momento lo vamos a dejar así porque se están renderizando estos elementos gráficos o en este caso la imagen. Así que lo voy a dejar así. Lo que me interesa es lo siguiente.
yo puedo decirle aquí que se escale respecto a la pantalla, que es lo que estoy buscando. Disculpen si de repente paro un poquito, pero como me da un poco el charolazo en la pantalla, no leo todo bien, me acerco hacia la pantalla y luego el micrófono y por eso tardo un poco. Que se escale respecto del tamaño de la pantalla. Y aquí, por ejemplo, me está poniendo una resolución de 800 por 600. Si yo tomo como resolución base para diseñar 1920 por 1080 o la que ustedes hayan puesto, yo les recomiendo que esa misma resolución la repliquen ustedes aquí, porque va a ser su resolución base en la cual ustedes van a estar diseñando. Y después dice que haga un ajuste respecto de la pantalla. ¿Respecto qué? Al alto o al ancho, o que lo expanda, o que haga esto que no sé qué sea el shrink. No sé, ¿alguien sabe qué es el shrink? Encoger. Encoger, que lo encoja. Muchísimas gracias, compañero. Así que yo lo voy a dejar que se expanda, perdón, que se ajuste hacia el ancho o hacia el alto. Y ahí observen ustedes que dice cómo es que va a hacer este ajuste. Si todo hacia el ancho o todo hacia el alto. Lo voy a poner en un 50%. Si yo aquí le pongo 0.5, esto es un valor flotante que va entre 0 y 1. Si yo le pongo 0.5, pues justo a la mitad va a llevar este ajuste de los elementos en pantalla. Recuerden que les dije que no siempre iban a machar o que no siempre iba a ser la misma proporción entre alto y ancho para las resoluciones que se tienen en el mercado de los distintos dispositivos. Así que lo que conviene es dejar pues en un 0.5 para que ajuste lo mismo hacia el ancho y hacia el alto. Y ahora sí, voy a mover yo esto que tengo aquí de 1920 por 1080 y vamos a verlo en una resolución diferente. Observen cómo ya el tamaño ya es distinto, ya no se ve de la tercera parte de la pantalla, o bien en un 1024 por 768 era la mitad de la pantalla prácticamente. Observen cómo ya conserva su tamaño, proporción respecto del tamaño que yo le estoy diciendo y respetando el alto y el ancho de la pantalla. Ahora sí, ya tenemos diseñado de manera correcta nuestro elemento gráfico posicionado y escalado de manera correcta para cualquier dispositivo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Tenemos una duda en el chat? No, me dicen que no. Gracias. No, profe, todo bien. Muchísimas gracias, jóvenes. Vamos a continuar. Lo que voy a hacer es agregar un segundo elemento a la interfaz de usuario, ya que se requiere que esta sea una carátula para que ustedes me entreguen la práctica, o bien a futuro que esta sea una pantalla de presentación que ustedes hagan animada para que ustedes introduzcan su videojuego o su programa de realidad aumentada virtual, pues necesitamos también algunos otros elementos como puede serlo el texto. Así que aquí, donde dice Canvas, le voy a dar clic con el botón derecho, UI de User Interface, y posteriormente voy a escoger texto. Aquí tenemos dos tipos de texto. Esto que es así como que el más profesional para que se renderice lo más bonito posible. Ahorita no lo vamos a hacer así por tiempo porque necesita importarse una librería. Voy a seleccionar el texto normal. Y de este texto observemos que ya aparece en pantalla algo chiquititito que dice New Text. Primero, voy a cambiar el nombre. Le voy a poner datos, van a ser sus datos. Y segundo, de este texto que está súper pequeñito, yo lo que voy a hacer es aumentar el tamaño y cambiarle aquí, pues, los datos. Por ejemplo, si va a ser una carátula completa, pues necesito voy a poner los datos de Universidad de Aragón, su nombre, yo voy a colocar el mío, el profesor y la fecha. Son los datos que lleva una carátula usualmente y la materia también. Entonces aquí voy a poner graficación, computadora, el nombre del alumno y profesor, fecha y se acabó. Ahora, quisiera yo que todo esto estuviera centrado, pues entonces puedo yo seleccionar en la parte de aquí abajo
la alineación y que sea centrado. Sin embargo, observen que veo nada. Veo nada más Universidad Nacional y muy pequeñito. Lo que vamos a hacer son dos cosas. Primero, modificar el tamaño de nuestra caja. Está en 180 por 30. Eso no me da para que alcancen a verse todos los elementos. Quizá vayan ahí ustedes probándole dependiendo del tamaño de la letra que quieran. Yo ahorita lo voy a poner en 1000 píxeles. Y en alto lo voy a poner en 500 píxeles. Si se dan cuenta, ya se está viendo todo. Voy a mover la alineación en vertical también a que esté centrado. Centrado en horizontal, centrado en vertical. Y después la fuente. Yo quiero que la fuente sea la que yo voy a cargar. Ustedes pueden buscar cualquier fuente en internet y cargarla como ya lo hicimos. Aquí, por ejemplo, puedo cargar esta fuente de Jedi como estilo Star Wars. Y lo que voy a hacer es en font size aumentar el tamaño. Aquí, por ejemplo, estoy viendo que la U no me la está poniendo de manera correcta, no sé por qué. Lo voy a poner en minúscula. Algunas mayúsculas no las está detectando de forma correcta. Y ahí ustedes ya denle el tamaño de la fuente y color que ustedes quieran, quizá para que se parezca a lo que nosotros estamos poniendo en el escudo, yo pueda empezar a aproximar aquí el color, pero también tengo un gotero y ese gotero me permite igualar el color. Ahí está exactamente el mismo color del escudo para hacer uniforme lo que tengo en la presentación de la carátula respecto del logo y que se vea uniforme y no con 1000 colores. Bueno, yo puedo modificar la posición también de este texto. Le puedo decir que no esté ubicado respecto al centro, sino que esté ubicado respecto al centro en X, en Y, perdón, pero en X esté ubicado en la extrema izquierda. Y yo muevo la posición en X hacia la izquierda. Y también la alineación no la quiero que esté centrada, sino que esté justificado todo a la izquierda, pues para que se vea con un poquito más de diseño, ¿sale? Y modifico ahí la posición en X donde yo considere pertinente. A lo mejor por ahí. Bueno, ya tengo dos elementos, una imagen, un texto. Voy a meter un botón y ese botón me va a permitir brincar entre pantallas. Así que clico en el botón derecho, UI, button. Y este botón me lo vuelve a colocar en el centro. Voy a mover el pivote hacia la parte central en X, pero en Y hasta abajo, para que el pivote me lo ponga entonces justo en esta parte de la pantalla y voy a mover yo la posición en Y. Ups, el mouse hace brincos feos. Mil disculpas. El botón no me gusta que sea este botón. Yo quiero un botón con diseño. Así que donde dice Image, yo voy a jalar la imagen del botón. Ahora este botón tiene dos estados. Voy a poner nada más el primer estado, ¿sale? Y observen que nuevamente me lo distorsiona. Ya sabemos cómo ajustarlo al tamaño original con Set Native Size. Ahí está el botón. Quiero que este texto no diga button, sino diga iniciar y esté justo en la parte de abajo del botón. Así que voy a mover nada más un poquito hacia arriba el botón. A lo mejor a 200 píxeles, me conviene. Y el botón jerárquicamente tiene un elemento interno que es el texto. Este texto dice button por default, yo lo voy a poner iniciar. Y este texto sí quiero que vaya en Arial. Y yo quiero que este texto esté ubicado en la parte de abajo del botón. Voy a ubicar el centro del botón. Obviamente este pivote es referenciado al padre del texto, que es el botón. Y voy a mover únicamente en Y la posición del texto. Está muy pequeño, así que voy a modificar el tamaño de la fuente y quizá por ahí, unos 30 píxeles, poniéndole iniciar. Voy a pegar un poquitito más el texto de iniciar hacia el botón y quizá el botón lo baje un poquitito más, no sé. Ahí ustedes chequenle. A lo mejor 150 píxeles, no sé, o 170, y ustedes vayan checando. Voy a salvar la escena, ya nos quedan 3 minutos. Voy a correr y vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos ya dibujada nuestra pantalla y observen que el botón como que cambia de color. Esto ocurre porque el botón en sus propiedades, observen que dice que la transición es un cambio entre tintas. Si yo lo que quiero es que cambie entre imágenes, le voy a dar la segunda opción, la tercera opción que dice Sprite Swap, cambiar entre sprites o imágenes. Y lo que voy a decirle yo es que cuando esté presionado, seleccionado o
que se haga un over sobre el botón, me muestre la otra imagen, la imagen de la palomita. ¿Sale? Ahorita lo voy a poner así. Este sprite lo voy a copiar en los otros 3 estados. Salvamos. Y cuando me posiciono yo sobre el botón, observen que ya cambia. Ahí está. Cuando está el over, ya cambia la palomita. Y pudiéramos tener un tercer estado para que cuando se le dé clic, cambie todavía un tercer estado del botón. No tiene mucho sentido porque lo que vamos a hacer es cambiar a otra escena. Esta es nuestra carátula nada más. Y posteriormente vamos a brincar a la escena main. Sin embargo, ya nos quedan 2 minutos. Se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar el proyecto hasta esta parte, el diseño de la carátula. Lo siguiente que vamos a hacer es programar una clase que me permita brincar de la pantalla inicial a la pantalla principal y comenzar con la botonera. Para hacerlo rápido, esto ya tenemos un poquitito de práctica, cómo poner el botón. Vamos a poner otros botones para la línea recta y todas las cónicas. Y de ahí nos vamos a ir programando ya cada uno de los eventos de los botones para que haga el dibujo sobre la interfaz. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, profe, todo bien. Les agradezco muchísimo su presencia. Nos vemos el día viernes por aquí, esperando ya no tenga yo este dolor de dientes horrible. Y estudienle duro y nos vemos por aquí el día viernes. Que tengan muy bonito día. Igualmente, profe, hasta el viernes. Gracias, Gracias. profe. Nos Gracias, vemos. profe. Igualmente, profe. Gracias, nos estamos